En el Indotel avanzamos hacia la transformación digital, apegados al plan de gobierno del presidente Luis Abinader. Dedicamos este año a impulsar un país más conectado, desarrollando proyectos para la mejora de la conectividad, dotando a distintos municipios de infraestructura de telecomunicaciones. Para empoderar a mujeres dominicanas con tecnologías digitales, pusimos en marcha el proyecto Canasta Digital Social. Para brindar un mejor servicio, capacitamos a nuestro personal para asistir a personas con discapacidad auditiva y adaptamos a la lengua de señas y al sistema braille la Carta de Derechos y Deberes. Para más legalidad en el sector, ejecutamos normas para disminuir el robo de celulares. Inauguramos un centro ITLA en San Pedro de Macorís, capacitando en las TIC a cientos de estudiantes. Y con una gestión transparente que ejecuta buenas prácticas de administración pública, hemos recibido reconocimientos nacionales e internacionales. Seguimos cambiando. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. Desde ahora, Didáctica Radio. Tiempo de aprender y crecer juntos. Bienvenidos a Didáctica Online, este programa que te acompaña cada semana con contenido de calidad para crecer y aprender. Soy la doctora Margarita Heinzen, educadora de didáctica, y estoy feliz. Bueno, estoy emocionada porque hoy vamos a compartir, porque esto es un programa compartido, un testimonio, una experiencia en este marco de la celebración del Día de las Madres. Pero vamos a tratar un tema diferente. En este Día de las Madres, en este mes de las Madres, vamos a tratar el tema de una palabra que no me gusta, el tema de las madrastras. Y hoy tengo a una invitada muy especial para tratar este tema conmigo, de esa famosa madrastra, porque lo primero que vamos a hacer es a romper ese paradigma, ese prejuicio que tenemos de hecho, a mí no, esa palabra madrastra es como que uno le da como hasta Sí. Así que hoy va a ser un programa muy interesante. Estoy segura que lo van a disfrutar muchísimo. Conocer lo vivido por nosotras ambas, cada una, pero quiero enfocarlo más en la experiencia de Alejandra Bonetti, que me acompaña hoy. Bienvenida, gracias. Gracias por la invitación. Yo estoy... realmente esto es un programa que nunca nos hemos sentado, Ale y yo, como a tratarlo así de manera formal. Pero realmente, cada vez más, lamentablemente, ¿verdad? Porque no lo queremos así. Hay más divorcios, hay más familias recompuestas, o sea, familias que se crean a partir de papá, mamá que ya tienen hijos. En mi caso, yo he vivido el ser madrastra, o me gusta más en inglés, ¿verdad? Stepmom, es como más bonito. Lo viven, ¿verdad? Con una pareja, o sea, en mi caso, por ejemplo, ya yo tenía hijos y Miguel, mi esposo, pues ya tenía hijos. O sea, que se dan como diferentes situaciones. En tu caso, Ale no tenía hijos y asume ser madrastra de mis hijos. Entonces, a partir de ahí, se ha creado una experiencia y ahora es madre también de sus hijas. Entonces, pero mis hijos han pasado a ser sus hijos. Esto es como un trabalengua. Una medio locura interesante. Esto ha sido toda una aventura y quiero empezar por ahí. Ale, vamos a tumbar, a romper con ese prejuicio de ser madrastra. ¿Qué era para ti ser madrastra antes? ¿Y qué es ser madrastra ahora que has vivido todos estos años, ya teniendo tus hijas, pero en un inicio con 2 niños, Eduardo y Ignacio? Gracias. Exacto. Mira, yo incluso le comentaba a los muchachos atrás. Realmente, cuando yo conocí a Alejandro, como tú dijiste, yo no tenía niños. Yo acababa de llegar al país, de estar hacia la universidad fuera y estuve trabajando. Y cuando llegué al país, bueno, lo conocí recién llegada al país. Y lo último que yo tenía en mente era que yo me iba a casar, iba a conocer a alguien, me iba a casar con una persona divorciada, con hijos. Como era algo que uno nunca piensa en eso, porque no es lo tradicional o lo común. Entonces, pero le hacía un cuento a los muchachos atrás, que cuando, yo creo que fue la segunda cita que tuve con Alejandro, me acuerdo que fuimos a cenar. Lo primero, o sea,
fuimos a cenar, lo pasamos súper bien, nos montamos en el carro y él me dice, mira, yo quiero compartir algo contigo. Y Un detallito. Y él hace así y me da un álbum de un libro que creo que se llamaba Momentos con Papá. Y yo abro el libro y yo veo niños, te veo a ti en fotos y yo, o sea, qué extraño, pero déjame seguir pasando las páginas, qué raro, o sea, la segunda cita. Y en ese momento... Porque en la primera no salió ese tema. No, él me había dicho de los niños, pero yo como casi, como estábamos empezando y yo, claro. no importa, o sea, no importa, como que no le di porque no sabía lo que era ser mamá, no sabía lo que representaba o iba a representar, porque era la primera cita. Claro. Entonces ni pensé en eso. Entonces sí lo sabía, que había los niños, pero en ese momento, cuando él me está enseñando el álbum, era como Momento Papá, y me recuerdo que había una dedicatoria muy linda a ti, que era como que él te quería enseñar los momentos que los niños pasaban con él cuando no estaban contigo, como que tú tuvieras esa tranquilidad, que los niños estaban bien, estaban felices. Y realmente un álbum tan lindo, todavía lo tenemos en casa. Y tú en la foto, y yo decía, pero qué raro. O sea, pero luego en ese momento... ¿Cómo reaccionó? Exacto. En ese momento no lo entendí. Pero él básicamente me estaba diciendo, lo más importante en mi vida son mis hijos. Y Margarita, que es la mamá de mis hijos, tiene también un rol importante y es una persona especial para mí. Entonces ya ese fue mi punto de partida. Claro. Entonces yo entendí, sus hijos es lo más importante. Entonces si yo hubiera sido una persona que en ese momento hubiera dicho, no, yo no quiero una relación con... Yo sabía a lo que yo iba. O sea, yo sabía que para él, sus hijos, era lo más importante y que obviamente contigo había una relación sana, de respeto, que me di cuenta que ustedes se habían puesto, o sea, las diferencias que tenían como pareja o de lo que pasó en el matrimonio, lo que sea, no importaba. Ustedes se habían propuesto a que los niños estuvieran bien, que los niños estuvieran tranquilos, que hubiera paz. Y yo creo que eso de entrada ya definió lo siguiente. Los siguientes pasos. Exacto. Toda una aventura. Definió los siguientes pasos porque sí, de entrada... O sea, tú tienes una pareja que no tiene hijos y el plan es lo que ustedes quieran, que el fin de semana, pero entonces el fin de semana que teníamos los niños, uno se va adaptando, porque entonces no tenemos que quedar, porque está el concierto de Ignacio en el sábado, hay un plan con los niños, es diferente. Entonces hay también un proceso como de adaptación que uno tiene que tener conciencia de eso y uno tiene que, como dice mi suegra, que el matrimonio es un proceso de ajuste. Así mismo es. Uno se va... Como los mecánicos. Exacto. Uno va como haciéndole el lío. Espérate, necesita alinearse. Exacto, que uno se va como acoplando. Y sí, para una persona que no tenía hijos, sí fue un proceso como de adaptación. No te voy a decir que no fue negativo. Y también le decía a los muchachos atrás, quizá nosotros no somos el mejor caso, porque... Si puedo definir la relación de nosotros y nosotros como la familia extendida, todo ha sido tan fácil. Sí, la verdad que sí. La verdad no hay, o sea, no podemos hablar de que, mire, ¿te acuerdas del problema que hubo? No. O sea, no ha habido ninguna. No. Pero me parece bonito que lo contemos, porque yo creo que cada vez más se ven casos de parejas que estamos tratando de hacerlo bien, de poner los niños. Construir una nueva familia que funcione. Y lamentablemente, sin herramientas, porque tenemos las mejores intenciones, pero lamentablemente no todo el mundo tiene herramientas. Entonces, al no tener herramientas, pues entonces generamos unas dinámicas y bueno, no es que las madrastras, ¿verdad? Pero generamos unas dinámicas que no necesariamente son positivas o sanas con esos hijos que pasan a ser, hasta cierto punto, parte de tu familia, de tu vida, o sea, y en algunos casos hasta como hijos tuyos, o sea, mis 4 hijos, o sea, son 4 hijos de nosotros. Igual y en el caso, entonces, romper o sea, yo creo que ese es el primer punto importante, romper con ese prejuicio, esa mirada que Disney, como decía Eldi, nos ha impuesto, como que la madrastra es la mala, es Cenicienta y la madrastra te maltrata y te pone... Y lamentablemente no estoy diciendo que no hay casos, porque conozco casos en los que lamentablemente esa nueva pareja no sabe manejarse. No creo que con el deseo de hacer daño, pero terminan quizás haciendo daño. No, claro. Entonces hacer un llamado también, o sea,
pensemos, o sea, en cómo tú empiezas a formar parte de la vida de un niño o de un joven, porque hay que ver las etapas también. En tu caso, tú comenzaste con Eduardo e Ignacio, pequeñitos, y eso también facilita. Cuando ya tú estás en la juventud, preadolescencia, un poquito más complicado a veces. Se puede dar el caso. Aunque también en mi caso, esos niños son particularmente especiales. No me canso de decirlo. También hace que la situación también, y eso, o sea, eso no es casualidad. Muchas personas me dicen, no, que ellos son genios, que ellos son... No. Yo he visto el trabajo y el tiempo y la dedicación y el apoyo que esos niños han recibido. Y eso no es casualidad que ellos sean así. Pero la verdad que son niños excepcionales. O sea, nunca ha habido un problema, nunca ha habido ni siquiera un malentendido. Me voy a poner a llorar. Y le comentaba también a los muchachos atrás que yo creo que cuando uno se propone, porque realmente no es fácil. O sea, estamos hablando de son 4 adultos. Vamos a decir, en el caso de nosotros somos 4. Y todo el mundo tiene opiniones diferentes. Esquemas diferentes. Venimos con una mirada distinta, con unas expectativas distintas y cada uno con su realidad y su mochila emocional. Exacto. Pero cuando tú te propones y como tu punto de partida es el bienestar de los niños, entonces eso ya cambia todo. De las primeras cosas que pude ver entre ustedes era eso, que había una relación sana de comunicación, ningún extremo ni el otro, porque también cada quien en su espacio, que esos boundaries los límites son importantes y sanos. Pero yo veía eso, que ustedes se ponían de su parte para que todo fluyera, para que esos niños no se sintieran como que el corazón, yo digo como que los divorcios como que rompen el corazón a los niños en dos, como cada quien. Entonces, yo creo que eso fue clave también, que ustedes tenían eso muy claro y fue una decisión, me imagino, que tomaron, hizo la diferencia. Es en el día a día, tú vas como estableciendo esas prioridades. Y tú hablas de algo que yo insisto mucho en mis charlas y en mis formaciones a padres, y es que de verdad tenemos que velar por esa integridad física, mental y emocional de nuestros hijos, por encima de todo. Entonces, hay cosas que no controlamos, hay momentos en que hay que buscar ayuda, se busca ayuda, hay momentos en los que vamos a, tú sabes, cuestionarnos, en los que quizás cometemos errores, pero eso es parte del proceso, pero siempre velando como por su integridad física, mental y emocional. Yo siempre lo digo, oro por la sanidad de todos nosotros. Yo oro todos los días por Ale, por Alejandro, por Eugenia, por Elena, por toda la familia extendida. Es increíble, señores. Yo con nombre así voy orando por esa sanidad de todos. Y la verdad que en sanidad, en una familia, pues se puede lograr mucho más. Entonces, de verdad, muchas veces no estamos en sanidad, pero no nos damos cuenta. Entonces estamos en un ambiente disfuncional. Y tú mencionas algo que, o sea, Eduardo, hace poco, con una situación que tuvo, me comentaba que a pesar de que nosotros, o sea, para él nunca fue un tema el divorcio. De hecho, alguien me comentaba como que Eduardo como que no sentía que había, como que eso no era como que nunca fue, increíblemente. Eduardo era el que mayor o sea, que de más edad tenía, y que quizás como que se dio más cuenta, estaba más aware, más consciente. Y él me decía, mami, la verdad es que a pesar del divorcio, que para mí como que no fue, porque cuando uno sale al mundo es que se empieza a dar cuenta de muchas cosas, qué valioso fue tener, o sea, no sé si esa fue la palabra que él usó, pero como que él valora que nosotros tuvimos una familia, o sea, que él se está dando cuenta ahora también como de lo sana que fue nuestra familia. Y de lo que pudo haber sido también. Y de lo que pudo haber sido. De lo que pudo haber sido. Porque se encuentran con muchos casos y dicen, wow, la verdad es que dentro de todo. Y yo le dije, sí, Eduardo, y fue un trabajo, o sea, intencional. Realmente nosotros, o sea, nos preocupamos y para que realmente ustedes crecieran en un ambiente sano a pesar del divorcio, o sea, aún con el divorcio, que muchas veces la gente dice, eso es porque es de hijos de padres divorciados. Ahora hay más hijos de padres divorciados quizás en muchos ámbitos que de padres casados. O sea que realmente
no importa, vuelvo e insisto, el tipo de familia, y lo mencionamos en el programa anterior del mes de la celebración del Día Internacional de la Familia, con la familia Langa, no importa el tipo de familia que tengas, asegurar que sea un ambiente seguro, un ambiente de amor. Se puede. Y miren el ejemplo aquí. Y yo he vivido mi propia experiencia como madrastra diferente, porque como te digo, ya entramos los dos con hijos y no hay hijos en común. Y es como otra estructura. Y no importa la estructura, lo importante es entender que la madrastra no es mala. La madrastra puede, y ojalá sea así, convertirse en esa segunda mamá, en esa persona que importante en la vida de esos jóvenes, esos niños que empiezan a ver, o sea, como tú dices, 4 adultos que ya forman parte de su estructura y de sus modelos. Somos modelos. O sea, tú vas a ser un modelo para ese niño, esa joven de alguna manera u otra. Yo voy a ser modelo. Claro que sí. En mi caso ya, como te digo, es un vínculo incluso aún más fuerte por circunstancias y son mis 4 hijos. O sea, y en todo momento se ha generado realmente una familia funcional, una familia linda, una familia sana. La verdad que sí. Con todo lo que enfrentamos cada día. Claro. Yo te voy a contar algo como personal. Que quizás no lo he hablado antes contigo. Yo en mi adolescencia me tocó vivir un divorcio muy de cerca, de personas muy queridas, de personas que yo era muy cercana, era muy parte de esa familia. Y la verdad que yo, como me impactó, yo no era tan jovencita, ya yo tenía unos 12, 13 años. Y te digo, no eran mis padres, pero eran personas muy de cerca, personas que yo quería mucho. Y ese divorcio a mí me impactó mucho. Y yo me acuerdo haber pensado, wow, pero si eso es a mí, que no son mis padres, que me causa esta tristeza o me llego a sentir así, yo no me quiero imaginar las personas que sí. Lo están pasando. Entonces, yo siempre tuve conciencia de eso con los niños. Yo decía, o sea, ¿cómo se deben de estar sintiendo ellos? Que viene una persona como a ocupar, como no, y realmente no lo es. Y en el caso de nosotros, eso ayudó mucho, que los roles de ustedes estaban muy bien definidos. Yo no vine a ser mamá de los niños, porque tenían una mamá que estaba 24/7 pendiente, tenían un papá que al igual, que no había un juego de soccer o una clase de pintura, que no estaban ustedes dos, que no, era tanto la presencia y esas estructuras que ustedes tenían con esos niños, que yo muchas veces les decía que yo me siento que yo soy una hermana grande de ellos. Y entonces, y también yo venía con ese pensar de que yo me ponía en los zapatos de ellos. Yo decía, tiene que ser fuerte. O sea, yo me pongo en la niña Alejandra, que hubiera pasado por eso. Ignacio tenía 6 años. Y yo decía, es que tiene que ser algo muy fuerte. Entonces yo me propuse eso, pensar siempre cómo se deben de sentir ellos. O sea, cómo yo puedo ayudar a que ellos no se sientan extraños, que ellos vean que entre su mamá y yo no hay una rivalidad, que yo no estoy aquí para ocupar la posición de su mamá. Yo me acuerdo que en casa, ellos estaban en casa y ellos a veces, ¿podemos hacer? Pregúntale a tu mamá. Yo no, o sea, ¿me entiendes? Era como que ellos sabían. Y que en mi casa, en casa con papá, porque eso debemos de contar de eso, porque eso es muy bonito también. En casa con papá se respetaba su madre, que eso no estaba en cuestión. Ellos tú le puedes preguntar y ellos nunca nos oyeron hablar negativo hacia ti, hacia la situación en general. Entonces, eso también, eso ayuda. Totalmente. Eso hace que el niño se sienta seguro, que el niño se sienta querido. Y entonces uno pasa a ser, como en Estados Unidos dicen, el bonus mom. O sea, yo soy una persona más que lo quiere. La mamá bono. Exacto, que lo atiende, que cuando necesita algo y está en mi casa, yo soy como una mamá, pero no soy la mamá, ni lo quiero ser, ni quiero protagonismo, ni quiero ser rival tuya, sino que fluye, las cosas fluyen. Y eso ha hecho la gran diferencia. Exacto, eso a los niños le da paz, le da seguridad. Entonces no hay que romperle el corazoncito de que, bueno, ahora
¿qué voy a hacer? No, yo tengo a mi mamá y papá y 2 bonus. O sea, tienen a Miguel, que también, o sea, tengo que decir, excelente padre. Los niños lo adoran, ha sido excelente también padrastro. Pero somos bonus Así en sus es. vidas. O sea, nosotros complementan esa estructura que, aunque hubo un divorcio, no se rompió. Exacto. La estructura no se rompió. Exacto. Y esa mirada como o sea, esa seguridad, que es un poco, yo creo que lo que me trató de decir Eduardo, esa seguridad que siempre sintieron de contar con nosotros Sí. y de que los roles estaban muy claros y que de alguna forma nos alineamos todos. Porque a veces entra en la estructura familiar una persona que no se alinea y lo que genera es Exacto. esa tirantez, ese estoy en una lucha, o sea, entramos en una lucha de poder que al final no es saludable para nadie. O sea, Exacto. ni para ti mismo, ni para tu pareja, ni para los hijos, ni para si tú tienes hijos. O sea, al final, así. de verdad, no logramos nada. Y Luke me comentaba eso, pero como él estaba en shock. Nuestro querido Luke de Pink Tree Studio. Él estaba en como un poco de shock. Mucha gente se queda como, Sí, pero esta familia así exacto. como... Entonces él me decía, entonces tú eres... No, y como que no entendía, pero y se llevan tan bien. Ellos los dos allá trataban como, pero yo no Sí, entiendo se esto. puede, se puede. Entonces me decía, bueno, pero que a veces hay celos y a veces hay como alguien que no coopera, porque como te digo, son 4 y que los 4 Lo que yo cooperen. digo, que a veces entra uno que lo que está en esa lucha de poder o en demostrar Exacto. cosas o en pero, generar tensión. Claro, pero ahí voy a la historia que te conté. Para Alejandro, lo más importante eran sus hijos y encontrar una persona que quisiera a sus hijos, que entrara a eso. Ay, sí. Igual para ti, estoy Claro. segura. O sea, si tú hubieras conocido una persona que como lo de los niños no le gustaba mucho, que no realmente no se quería. No, eso no, entrar en eso. no negociable. Exacto, tú no lo hubieras. Así Entonces fue como que un contrato automático que hicimos. es verdad. Al conocernos, tú sabes. Entramos todos en la onda y en la línea. Como digo yo, nos Exacto, alineamos. nos alineamos porque somos 4 personas con personalidades diferentes, con muchas cosas Sí, diferentes. y con experiencias diferentes. Y con experiencias diferentes, pero no, o sea, Margarita, yo no tengo o sea, no te puedo decir de una vez que yo o me sentí mal o me sentí O que hayamos tenido una situación de Nunca. tensión o sea, no, un minuto, Eldi, y yo muy emocionada aquí con Ale, contando, señores, de esta experiencia que es real. Nada de esto es inventado, ni suena Sí, bellísimo. eso es verdad. Esto es real, esto es genuino. Se puede, señores, ser madrastra. En mi caso, yo más que madrastra ya he pasado a ser mamá. Tengo realmente 4 hijos maravillosos. Eugenia y Elena, que aunque También. no las veo mucho, porque la verdad que la vida con tantas cosas, pero son parte de esa estructura también familiar, son parte de mi vida. Las quiero muchísimo. Disfruto de ellas en el campamento cuando las puedo tener como más de cerca ahí diariamente en el verano. Y que dicha ahí es que aprovecho yo, porque realmente hemos logrado esto. O sea, lo hemos logrado, señores, se puede, pero hay que querer, hay que proponérselo, hay que ser Sí. perseverante, hay que hacer un Exacto. trabajo. No se da por obra y arte de magia, Sí. no hay magia. Yo creo que hay un compromiso que se tiene que hacer. Estos son temas que se tienen que hablar también, se tienen que pensar. No es que tú te vas a casar, nadie se casa pensando que se va a divorciar. No creo. No, es así. ¿Verdad? Que nadie Sí. se casa y me voy a divorciar. Pero lamentablemente, por circunstancias, se da eso. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Y yo creo que es muy importante, como tú dices, porque tengo que pensar en mí. Si yo estoy bien, mis hijos van a estar bien. Claro que sí. Yo siempre lo he dicho. O sea, tenemos que estar bien. Yo como mamá tenía que procurar estar bien. Sanidad. O sea, cuando digo estar bien, no es estoy feliz. No es esa exacto. locura, ni mucho menos, sino realmente estar bien, estar estable, equilibrada para mis Sí. hijos, tener mi vida plena, llena. Yo me he desarrollado profesionalmente, personalmente, o sea, y eso ha sido positivo para mis hijos también, en la medida en que lo he logrado equilibrar con ese tiempo para ellos. Y la verdad es que ellos en el centro y su bienestar, y que ellos como que no les ha cabido la menor duda. Entonces, como que de verdad, señores, esto se puede, pero requiere
de que todos hagamos, me encantó lo que dijiste, ese contrato. Ese contrato. Que se da como por sentado, no es que tú firmas un contrato. Exacto, el contrato invisible. Ese acuerdo. Sí. Bueno, señores, qué tema, un temazo para este Día de las Madres. Tenemos que ir a la pausa, pero no se pueden ir porque hay más de esta experiencia, de este testimonio de ser madrastra en la vida real, en la realidad, y lograrlo de manera que no sea la madrastra de Disney. La madrastra, esa stepmom, ese bonus mom, la mamá bono, ese padrastro también que cumple un rol importantísimo y puede cumplir un rol positivo si lo hacemos, ¿verdad?, de la mejor manera posible. Así que no se vayan, sigan con nosotros que regresamos en unos minutos. En breve regresamos con Didáctica Radio. Tienda es sinónimo de Joarla, comercio es sinónimo de Rosa, proyecto es sinónimo de Guara, mercado es sinónimo de Katy, negocio es sinónimo de Claudia. Emprende se escribe con tu nombre, mujer que crea su futuro. Descubre un espacio lleno de beneficios para acompañarte desde la idea inicial hasta la apertura y desarrollo de tu negocio a través de capacitaciones y mentorías. Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer. Popular, a tu lado siempre. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio. Continuamos con Didáctica Online en esta segunda parte de este súper programa en el mes de las madres, pero hoy no vamos porque alguien me dijo, ay, es que es demasiado tema ya dedicado a las madres. Vamos a dedicarlo a esa segunda mamá, a esa otra mamá que es la madrastra, pero vamos a otro nombre. De ahora en adelante vamos a inventar un nombre nuevo. Bueno, bonus mom. Bonus mom, mamá bono. Antes de continuar con Ale Bonetti, la mamá, porque para mí es la segunda mamá, otra mamá de mis hijos, quiero agradecer al Banco Popular que apoya este programa y que está adelante, señor. El Banco Popular no para. Y verdaderamente muy agradecida porque se han mantenido siempre ahí firmes con nosotros con Didáctica Online, aún en la pandemia. Entró Indotel como patrocinador de nuestro programa. Agradecemos. Próximamente estarán haciendo una celebración, o ya hicieron una celebración muy grande del tema de las telecomunicaciones. Los felicitamos por el trabajo que realizan. Junto con Indotel, nosotros incluso estamos colaborando con la Fundación Mafre con un programa bellísimo que se llama... importantísimo, que se llama Controla tu Red. Es un programa para promover el uso sano de la tecnología. Así que continuamos ahora sí con este gran tema que yo sé que a muchas personas les llama la atención lo que ven desde afuera. Y a veces vivimos en un mundo de tanta, no voy a decir mentira, pero de apariencias. Que la gente dice, ay, eso se ponen como si fueran felices y lo más seguro sabrá Dios todos como los problemas. Pero realmente, y tengo amigas incluso que vivieron todo el proceso conmigo cuando vivimos el divorcio, el manejo del divorcio. Yo estaba en UNIBE en ese momento y que me decían, es que ustedes tienen que escribir, o sea, y es algo que hemos hablado, sí. Escribir un libro, ustedes tienen, o sea, es que tu experiencia es increíble. Porque lamentablemente no es lo más común. O sea, no es lo más común que haya un divorcio y que se maneje con el respeto, con el cuidado, con la perseverancia, con el compromiso, velando por ese bienestar de los hijos sí o sí. Y lamentablemente, pues al final todas las decisiones que tomemos y las acciones van a impactar, ya sea negativa o positivamente a nuestros hijos. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, piense cómo esto puede afectar. Yo sé que es difícil porque actuamos por impulso. Claro. Hay rabia, hay frustración, hay tristeza, como tú dices, se rompe, hay algo que se rompe, algo que se construyó, por lo cual se estaba luchando. Claro que sí, hay todo eso. Pero tienes que a veces decir, dejo esto de lado y tengo que ver más allá. Y de verdad yo como que invito a eso, a ver más allá.
está la perspectiva vamos a decir, de la mamá. En tu caso, como tú dices, tú llegas a una estructura donde está como muy claro ese rol de mamá y papá. No siempre se da ese caso. A veces hay una ausencia en nuestro país, sobre todo lamentablemente del padre. Los padres están como, el papá, está, bueno, lo dicen las estadísticas. Nosotros la mayoría de las familias son mujeres que son las que llevan el hogar. Son las jefas de hogar, como se dice en los documentos oficiales. Sí. Entonces, a veces tú llegas a una familia y hay una ausencia. Entonces ahí, como tú decías, yo no vine a suplir a nadie, sino a complementar. Y yo creo que eso ha sido de verdad, Ale, parte del éxito. Porque como que no había como ese extraño, o sea, se fue alguien o no está y de repente, pero entonces tengo que sustituirlo, pero entonces el corazón, ¿cómo lo divido? Sí. Y creo que eso ha sido clave. Y yo no lo había pensado, pero escuchándote, como que siento que sí, que yo estoy 100% segura de eso, que eso influyó tanto en el bienestar de los niños y de cómo yo veía, o sea, porque yo lo veía desde afuera también, yo tenía esa óptica que no estaba viviendo quizás las emociones que tú y Alejandro como papás separados estaban viviendo, de separarse de los niños un fin de semana que otro. Entonces yo lo veía desde afuera y yo decía, porque mi percepción de lo que era un divorcio era completamente diferente. Eran dos personas que no querían saber uno del otro, tensiones, un tirijala, un tema. Y yo me he encontrado con esto y ha sido como, pero se puede. Y ha sido fácil. Ha fluido todo tan bien, como vuelvo y te digo, no recuerdo un momento en que haya pasado algo o haya entre nosotras como alguna tensión, como todo ha fluido, como naturalmente. Me acuerdo de un cuento de Ignacio. Ignacio, sabes que Eduardo es más formalito, y Eduardo siempre estuvo como cool, como bien. Ignacio, chilling. Exacto. Ahora los muchachos dicen chilea. Ignacio, que era más, bueno, no es simpático, porque Eduardo también es simpático la palabra, pero Ignacio era más punky, como tú, como más punky. Yo me acuerdo que cuando yo conocí a su papá, ellos se fueron en un viaje largo. Ignacio le tomaba el celular y me hablaba. O sea, yo sentía que Ignacio tenía mucho deseo de conocerme. Como que tenía esa curiosidad. Él veía al papá en el teléfono y me lo cogí y me mandaba emojis, no sé qué. Nos conocimos. Qué lindo. Me acuerdo que el primer día fuimos a una película. Mira, él estaba tan chiquito que nosotros fuimos a ver The Despicables. Ajá. Y él le dio miedo y se me sentó en la pierna. Y yo tenía como un chal y se tapaba los ojos. Era así de chiquito. O sea, yo me lo cargaba y Ignacio me lleva 5 cabezas. Sí, ya no. Ya se puso grande. Y me acuerdo que de repente, un día, Ignacio, yo me entré en el carro y era como una persona invisible. Ignacio no me hablaba, ni me dirigía la palabra, ni me pedía agua, y se podría estar muriendo el agua y no me pedía nada. Y era como, ¿qué pasó, Andy? ¿Qué pasó? O sea, después del niño que me escribía, que no sé, que habíamos hecho como una conexión. Y Alejandro se preocupaba y me decía, pero ¿qué será? Y yo sabía que no había pasado nada. Pero Ignacio no me hablaba. Y eso duró como 2 semanas, algo así. Y yo eternas. Y Alejandro me decía, pero tú no te sientes mal, o sea, yo voy a hablar con Margarita. Y me acuerdo que Rosa, la nana, me dijo, su mamá ha hablado con él de eso. Y eso tú vas a ver que él va a cambiar. Como todo el mundo alrededor de mí estaba tan preocupado por la situación. Y yo le dije, Ale, tiene 6 años, es un niño. Todo niño en el fondo desea que su mamá y su papá estén juntos. Quizás él se ha dado cuenta que ya yo estoy como para quedarme. Como que no era como el cine. Exacto, que no era solamente una amiga, que ya yo estoy para quedarme. O sea, él sabe de la confusión que él tiene o el deseo que todavía su mamá y su papá estén juntos. Déjalo, o sea, vamos a dejar que pase. Fluir. Y me acuerdo que ¿tú te acuerdas que él como coleccionaba, cuando él viajaba, él coleccionaba como algo de cada sitio. Y él tenía una Torre Eiffel. Y él andaba con su Torre Eiffel para todos los sitios. Y no sé qué. Me acuerdo que él se le perdió un día. Y no aparecía. Y él estaba estresado con eso, que no aparecía la Torre Eiffel. Y yo dije, aquí. Encontré y yo me acuerdo que yo el hice huequito, un estudio de todos los restaurantes que habíamos ido, de todos los sitios que habíamos visitado.
y yo encontré la Torre Eiffel. Ay, se encontró la Torre. Encontré la Torre No, ya tú Eiffel. eras la heroína. Encontré la Torre Eiffel y ese niño que tenía 3 semanas que no me hablaba, que yo era la persona invisible. O sea, los fines de semana que él iba era como, ignorada. Y yo me acuerdo, fue un sábado, yo fui y le dije, mira. Y se la devolví. Encontré tu Torre Eiffel. Y ya. Y ahí, como si no hubiera pasado nada. Y yo, imagínate que yo hubiera hecho un drama. Claro. O un estrés. O me pongo en un tú a tú. O me pongo un tú a tú. Que si yo no entro en esta situación, yo no me siento. O sea, por Dios, es un niño de 6 años. Uno tiene que ponerse en los zapatos de los niños también y pensar. O sea, ¿qué está pasando por la mente de ese niño? Y mira lo fácil, que no hubo que hablar. O sea, no sé si al final tú hablaste con él. O sea, Alejandro no sé ni siquiera si lo habló con él. Sí, pero fíjate con un pequeño detalle, que es pequeño para uno, pero ponerte en el lugar del niño, porque a lo mejor tú dices, se le perdió eso, ya. Exacto. Pero es una forma de conectar y de tomarlo en cuenta, que lo que es importante para ti también es importante para mí. Y yo estoy aquí. O sea, hay un mensaje poderoso, claro. tú sabes, detrás de algo tan sencillo. Sí. Hay mensajes poderosos. Y fue eso. Yo le llevé era una Torre Eiffel así, de ese tamañito. Yo me acuerdo. Y yo se la llevé y todavía está en casa esa Torre Eiffel. La tenemos de librero. Y no hubo que hablar nada, ni yo tuve que hablarle, ni decirle, ni entrar en el lío, ni en el drama, ni hacer un tema más grande de lo que era. Yo, con la poca experiencia que tenía en ese momento, No, ya tú cuando tuviste a Eugenia, ya tú eres una experta. Yo como que me llevé del sentido común y yo dije, ok. Que a veces es el menos común de los sentidos. Yo dije, ok, no ha pasado nada, porque yo, hasta el día de hoy, que son ya hombres, yo nunca lo he tenido que regañar por absolutamente nada. Nunca le he tenido que llamar la atención, ni he oído a su papá tampoco hacerlo. O sea, porque como dije en un inicio, son niños realmente especiales. Pero entonces yo sabía que no había pasado nada, que él no era que se había puesto bravo porque me oyó hablando mal de su mamá no hubo nada que lo detonara. Yo tenía esa tranquilidad. Entonces yo decía, pues entonces si no ha pasado nada, ¿qué puede estar pasando? Bueno, que un niño de 6 años está viviendo un proceso quizás de entender, incluso quizás ni siquiera tenía que ver conmigo, sino hasta el tema de la atención de su papá. Exacto. O sea, puede que ya ser. Era compartida. Exactamente. Que ya era compartida, que no era lo mismo ellos los fines de semana con papá, que eran ellos 3 y ya había alguien más que le quitaba esa atención porque es la realidad. Así es. Y todo lo que pasa lo que puede pasar por la mente de un niño y lo que siente, porque también hay que ver ese corazoncito, no solamente el pensamiento, sino qué está sintiendo, qué está experimentando ese niño. Y yo creo que eso es una parte crucial. Madrastras, padrastros, señores, ustedes están llegando a la vida de un niño, de un joven que experimenta muchas emociones y que si nos ponemos en su lugar, yo creo que eso que tú has dicho, Ale, de verdad es muy poderoso. Tener la capacidad de ponernos en el lugar de esos niños y de esos jóvenes, porque dependiendo del momento en el que nos toque llegar al que le toque, ¿verdad? Llegar a la vida. Y no es fácil porque uno no es perfecto. Yo no soy la stepmom perfecta y yo, o sea, he tenido quizás momentos que me he sentido frustrada o como te dije, que fue un proceso de adaptación porque yo no tenía hijos. Yo no sabía lo que era compartir, lo que decir, no puedo ir al concierto este fin de semana porque el niño tiene un concierto de piano. Dios mío, este muchacho ahí. O sea, ¿me entiendes? O sea, no es la realidad. Claro. Te soy sincera, a mí nunca me pesó, ni nunca me sentí, ay, que no hice esto porque estaban los niños. Para mí nunca fue una carga, pero puedo ver cómo, o quizás sí, no me acuerdo, pero puedo ver cómo sí puede afectar, porque realmente uno cambia su vida. Los fines de semana que era Ali y yo no eran iguales. Claro. Porque siempre había una clase. Es que ya es otra dinámica. Había un plan, siempre queríamos como sacarle el máximo. O sea, Alejandro siempre se proponía como que hiciéramos algo divertido, que ellos como en familia. Dejar esas memorias y esas experiencias bonitas. O sea, entonces puedo entender también que hay personas que no tienen nada de malo que digan, bueno, no, esto no es para mí, porque yo no quiero. Eso es válido. Claro. Eso es completamente válido. Ahora, no se meta si usted lo que va es a generar
en una estructura familiar a echarle más leña al fuego, más pimienta, como digo yo, porque es que de verdad, señores, tenemos que pensar en esos niños y en nosotros mismos, o sea, porque al final nos desgastamos. Claro. O sea, el esfuerzo desgastándote sí. en la lucha, en la rivalidad. O sea, lo que tú te drenas, al final no lo vale. La energía, como yo estoy en esa onda ahora. ¿En qué pongo mi energía? Claro. Y cómo estamos usando nuestra energía. Y la verdad es, señores, que al final, si analizamos, y si yo uso mucho la técnica con los padres, detente. Piensa. Primero, antes de pensar, respira. Piensa, antes de actuar. Y la verdad es que detente. O sea, y yo creo que en este proceso vale la pena como ver el panorama y como tú dices, si esto no es para mí, porque a veces por el entusiasmo, el enamoramiento, que es parte lindísima, pero tenemos que ver lo que trae esa mochila. Claro. Que trae esa otra persona. Y si uno está dispuesto realmente a ser parte de y contribuir positivamente. Así es. Porque no es para... Y no es la película así, ¿verdad? No, claro. No es el jardín, como tú dices, nosotros hemos tenido una experiencia que no es quizás lo común, una experiencia que de verdad, señores, así lo ha sido, una experiencia positiva, fluida, en la que todos hemos crecido, nos hemos apoyado, en la que también hemos tenido momentos, ¿verdad?, de diferencias, de quizás tensión, puede ser, no muchas, la verdad, gracias a Dios. Pero yo creo que esa parte de verdad, si vas a ser o eres madrastra, padrastro, señores, tenemos que contemplar que es una nueva familia, es una familia distinta, es una familia distinta, con una estructura distinta. Y yo tengo que estar dispuesto, como tú dices, a entrar. Por ejemplo, en mi caso, que ya yo venía con mis hijos, pero entonces Miguel tenía que estar dispuesto a entrar en esa dinámica, ese acuerdo, como tú dices, ese contrato. Claro. Y yo estar dispuesta, que incluso me tomé más tiempo por otra serie de circunstancias, porque hay que ver cuándo las condiciones están para tú, no sé si me entiendes, o sea, o afinar, o alinear una serie de elementos que van a contribuir. O sea, hay gente, yo respeto, pero hay gente que de repente muy rápido, para mi gusto, entra como en unas familias recompuestas. No estoy diciendo que no pueden funcionar, pero por ejemplo, en mi caso, porque hablo por mí, como me enseñaron a hablar desde el yo, en mi caso, yo tomé la decisión por la misma realidad de que hasta cierto punto es más complejo cuando vienen con una o sea, las dos personas vienen con sus mochilas. Sí. Cuando digo mochila, el paquete. Con una estructura ya de un matrimonio anterior, con hijos, o sea, ya la mochila es más pesada. O sea, entonces ahí es importante como uno contemplar todo eso y en mi caso, dar más tiempo para dejar las cosas antes de dar un paso quizás. Eso es lo que a mí me ha funcionado. Igual, respeto. Claro. A veces siento que con mucha rapidez, incluso hasta el tema, yo hasta eso lo contemplé, Ale. Hasta el tema de que en el momento que tomamos la decisión, 10 años después de ser novios, él en su casa y yo en la mía, el lugar donde nos mudamos ya cuando nos casamos es un lugar neutro. O sea, ni mis hijos y yo invadimos un espacio de él y sus hijos, ni él y sus hijos, hasta eso. Entonces tú dirás, no, porque entonces no importa, nos mudamos juntos, todo el mundo, nos queremos, nos amamos. Yo no estoy diciendo que no pueda funcionar, pero tenemos, como tú dices, que contemplar cómo se puede sentir. Y a veces ni siquiera nos tomamos el tiempo y simplemente por el impulso, por la chulería, porque estamos enamorados, porque... Y la verdad es que hay personas ahí de diferentes edades, en diferentes circunstancias, con muchas emociones que están experimentando también y son parte de todo esto. Entonces, como que tomarlos en cuenta y no estoy diciendo que hay una decisión perfecta y otra imperfecta, simplemente que veamos todos los elementos, que no pensemos solo en mí, en ti, sino que ya hay unos hijos que son parte de. Y volvemos a lo que mencionamos, si tú no lo ves así, es imposible de que funcione. Porque aunque lo quieras o no, tú no te estás casando, estás en una relación con una persona. O sea, una persona que divorciada o que tenga hijos. Es como una mochila. Es un paquete. Es un paquete. Como dicen, ese es el paquete. Entonces,
Es un combo. uno no se puede dejar de llevar de las emociones, del momento. O sea, tú tienes que entender eso, como lo del álbum de fotos. Ok, esta es la realidad. Ok, la segunda cita, que uno, o sea, no piensa en nada de eso, ni a futuro. O sea, ok, entonces la realidad es que él es un papá de 2 niños, Claro. ama a esos niños con locura, porque o sea, tú podías Ay, sí. ver, obviamente le tiene un respeto y cariño, y realmente se nota a la mamá de esos niños. Entonces ya esa fue mi pauta. Ya. Esa fue mi pauta. Más claro de ahí, Se imposible. daña. Alejandro fue muy inteligente. Él es muy inteligente, ha sido un Exacto. súper papá. Señores, yo no puedo creer que se nos fue el tiempo. No Ya. quiero terminar, sí que rápido, ¿verdad? Pero no puedo terminar, ahí está Luke riéndose, sin que Ale comparta por lo menos un aprendizaje de toda esta experiencia. Ale, para que sepan, y lo digo de manera muy genuina, ha sido realmente una bendición. No, se lo digo a mi mamá, se lo digo a mi hermana, se lo digo a todos, a Miguel, realmente lo hemos comentado, ha sido una bendición. Entonces, la madrastra, vamos a decirle ahora la bonus mom, la madre bono, puede ser una bendición en la llegada de la vida de una familia que ya comenzó, que por X o por R, ¿verdad? Entra en una fase de cambio. Y tú has sido una bendición. Y realmente yo creo que invitar también a reflexionar en cómo yo puedo ser una bendición en la vida. Yo siempre digo, si Dios te pone en un lugar, y recuerdo una vez decirle a Ala, por algo y para algo, Dios nos puso en el camino, o sea, nos encontramos en Sí. el camino. Entonces, si yo puedo ser de bendición, y si yo siempre pienso eso con todo, pero mucho más si es en tu estructura familiar, que es lo más preciado y lo que tú más tienes que cuidar. Y lo que más impacta O tu sea, vida. Claro. ese es tú, eso es lo que tú tienes Sí. que proteger como si fuera oro, o sea, de verdad. Y aún en una familia, porque Dios me ha bendecido, yo creo en la familia, vengo de una familia muy funcional, de una familia bellísima, y Dios me dio la oportunidad de construir una nueva familia, una familia funcional, aún recompuesta. Entonces, es como decir, sí se puede cuidar esto, pero Dios nos pone en el camino de las personas por algo y para algo. Entonces, ¿qué voy a dejar yo? Tú has dejado en nuestros hijos, porque la verdad que son nuestros hijos, tú has dejado en nuestros hijos, que ya son 2 tajalones, ¿verdad? 2 hombres, has dejado una huella positiva. Entonces yo me pregunto, ¿qué dejo yo? Una huella positiva. Entonces, ¿qué dejas tú? Madrastra, padrastro, bonus mom, papá bono. ¿Qué dejas en la vida de esos niños que por situaciones de la vida llegan a ti, llegan a tus manos? ¿Qué voy a dejar? Y yo creo que esa es la pregunta. Sí. Porque de verdad, en mi caso, por todo el que pase por mi vida, yo quiero dejar una experiencia positiva, quiero dejar bendición, quiero dejar una huella que realmente sea como más allá de Margarita vivió. Entonces, como que creo que es algo mucho más grande. Entonces, me gustaría, Ale, un aprendizaje y un mensaje también para las personas de nuestra comunidad que se sientan identificadas. Sí. Bueno, mira, yo no me siento experta en el tema, ni nada Bueno, de eso. sí, es experta. No, y ya sí. la verdad como que yo no lo veo así. Al contrario, uno siempre piensa que cómo pudo haber sido mejor, o quizá más paciente, o uno siempre como lo ve así. O sea, a veces uno no se da el crédito que Bueno, yo te lo doy. No, exacto, pero a ver, Te lo damos todos porque Miguel, mami, Julia, todos. Yo creo que no sé, uno se tiene que dejar llevar de, como te digo, como del sentido común, de lo que me funciona a mí. Yo voy a entrar en una situación que a mí, o sea, que yo voy a poder ser yo, que me va a funcionar. Entonces uno piensa, ok, yo voy a asumir esto porque es un compromiso, es un acuerdo, como lo hablamos. Entonces yo lo voy a asumir con responsabilidad, con conciencia, hacer lo mejor que uno pueda, porque uno no es perfecto, uno tiene fallos. Entonces simplemente uno dejar que las cosas fluyan, no querer forzar las cosas toman su rumbo, y como tú dices, tener presente cómo yo voy a impactar
positivamente a estos niños en esta situación. Y no es más como que no es más No es más de ahí. no es más de ahí, no, o sea, No hay que buscarle mucho la... Exacto, y no tiene que ser complicado, ni uno es dueño de la verdad, ni yo soy la mejor stepmom, ni no, yo hice lo mejor, con la mejor intención, lo mejor que yo pude. Y ahí están los resultados, porque hay una relación bellísima y una admiración y una valoración muy positiva de parte de Eduardo e Ignacio hacia ti. Así que gracias. Aprovecho este programa para agradecerte, Ale. Y a ti. Doy gracias a Alejandro también, porque realmente vemos los frutos hoy en día de un trabajo que se hizo día a día, con mucha intención, con compromiso. Nos alineamos todos y la verdad es que hoy podemos disfrutar y sentirnos satisfechos. Nada es perfecto, pero podemos ver unos frutos y unos resultados que uno dice, wow, o sea, me puedo dar mi palmadita en la espalda. Así que gracias a la vida, gracias a Dios. De verdad, sí se puede. Así que en este mes de las madres celebramos a cada madrastra y también a cada padrastro, ¿verdad? Pero a cada madrastra de manera especial por el trabajo, que lo hace bien, que está haciendo un esfuerzo y que está dejando esa huella positiva en ese niño, ese joven que ha venido a ser parte de su vida. Así que hoy nos despedimos, gracias Ale, con nuestra frase: la educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Gracias, hasta la próxima.